ayer Capital 21 nuevamente recibió a los aspirantes a ocupar una curul. En punto de las 16 horas llegaron los aspirantes del distrito número 5, que comprende Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Este es el resumen. Este miércoles se llevó a cabo el debate entre los aspirantes a ocupar el cargo de diputación local por el Distrito 5 en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Los candidatos dieron a conocer sus propuestas sobre política y gobierno, pero sin duda el tema de la seguridad fue prioridad. Virgilio Dante Caballero Pedraza, de la coalición Juntos Haremos Historia, propuso en materia de seguridad combatirla con mejores políticas sociales. La mejor forma de evitar la inseguridad es con mejores políticas sociales. A la par de ello, debe priorizarse en efecto que haya una policía que esté próxima a la sociedad, a las personas, a los ciudadanos. Se requiere de policías que convivan diariamente con las personas de las colonias y sean evaluados por ellas. En tanto, Gabriela Georgina Jiménez Godoy aseguró que con el deporte se puede prevenir la delincuencia. El deporte no es un asunto exclusivo de salud. Es la herramienta más efectiva para fomentar valores y disciplina. Y junto con la cultura y la educación, lograremos prevenir la delincuencia y alejar a nuestros jóvenes de los vicios y la deserción escolar. En tanto, Roselia Porfirio Agustín del PRI propuso instalar cámaras de video en los uniformes de los policías. Reducir la edad de pena de 18 a 16 años, recuperar la gobernabilidad en el sistema penitenciario, cámaras en los uniformes de los cuerpos de seguridad, Cuerpo Especial Metropolitano para Seguridad en Transportes, capacitación de policías y ministerios públicos y duplicar el sueldo. Durante su intervención, José Alejandro Kim, del Partido Humanista, se comprometió a crear una fiscalía ciudadana que evalúe a los policías. Yo propongo crear una fiscalía ciudadana que califique y premie al buen policía y corra a los malos elementos. La única manera es que tú te integres a esta participación. ¿De qué nos sirve tener tantos policías? Un buen policía va a hacer el trabajo de 10 malos. Por su parte, Mario Antonio Talavera García, del Partido Verde Ecologista de México, propuso capacitar a los policías para evitar la delincuencia. Permanentemente, los cuerpos policíacos deben tener una totalmente capacitación en diversos métodos de investigación, apoyándonos en la ciencia y tecnología para tener los mecanismos humanos de inteligencia de vanguardia que rebasen la delincuencia, y también ver protocolos internacionales con apoyo de algunos países que nos den su experiencia en base a esto. Julio César Juárez Aguilar, del Partido Nueva Alianza, señaló que deben existir escuelas donde los jóvenes aprendan un oficio. Sabemos que la falta de empleo es una de las principales razones por las que se da la inseguridad. Propondré ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que obliga a la alcaldía, ¿sí?, a establecer o crear una escuela de artes y oficios donde se ofrezca carpintería, herrería, entre otros oficios, a fin de hacer útiles a los jóvenes. Finalmente, María Gabriela Salido Magos del PAN aseguró que los espacios públicos contribuyen a disminuir la inseguridad. Para conquistar los espacios públicos y aplicar todo lo que es la materia social en prevención, para evitar que nuestros chicos tengan la tentación de irse por un camino equivocado. Creo que es fundamental orientar estos esfuerzos directamente a nuestros jóvenes para evitar la deserción, para que puedan realizar otro tipo de actividades y con esto ayudar también a la prevención del delito. Así fue como los aspirantes a legisladores por el Distrito 5 dieron a conocer sus propuestas para esta próxima elección del 1 de julio. Héctor Mendoza, 21 Noticias.